para otros. Estoy hablando de alumnos en la inteligencia artificial y estoy hablando de docentes, que muchos a lo mejor van atrás de la inteligencia artificial. Hay que aprender mucho todavía, porque ¿cómo hacemos, cómo trabajamos con la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Está en línea Joan Zweig. Va a tratar de meternos a nosotros un poquito en la inteligencia artificial. Él es divulgador tecnológico. Hola, Joan, ¿cómo estás? Aquí Santiago Pondesica, Gisela Larsen, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. No, vos sos experto en nuevas tecnologías, y estás especializándote en tecnologías emergentes. Sí, yo hace más de 10 años que un poco trabajo como emprendedor en tecnologías disruptivas y como divulgador. Pasé por varios medios de comunicación y en redes también. Un poco mi fuerte es empezar a entender cómo son los impactos sociales y económicos que producen las tecnologías emergentes en nuestra vida cotidiana, y es un poco atravesado en mis campos de trabajo. Joan, ahí, como decía mi compañera al comienzo, leí hace un tiempo que en la Universidad de Chile se había dado cuenta una mesa de examinadora en la universidad, que algo no estaba funcionando porque todos los chicos o los estudiantes iban con prácticamente todo bien hecho, hasta que uno detectó que se parecían mucho los textos y que habían utilizado, los chicos lo contaron, la inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora se había cambiado la modalidad en algunas universidades de Chile de dar de vuelta el oral. No sé si me fui muy atrás, ¿no? Contanos un poco cómo decía, cómo están tomando esto los docentes para no ser engañados o que el estudiante no estudie y se lleve hecho a la tarea por inteligencia artificial. A ver, primero de todo, para contextualizar, estamos viviendo un momento donde la inteligencia artificial trae aparejado muchísimos debates en muchos campos de la sociedad, y la educación no es la excepción. Las tecnologías y la tecnología en general siempre fue una herramienta en constante evolución en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y la inteligencia artificial no es la excepción, ¿no? Yo tengo 33 años y me acuerdo que el gran desafío de los docentes cuando yo estaba en la secundaria, 17, 18 años, era Wikipedia, ¿no? Era qué pasaba si los alumnos se copiaban de Wikipedia. Hace algunas semanas se viralizó en las redes una imagen de fines de la década del 80, donde un grupo de docentes de edad media hicieron una manifestación, una protesta pública contra el uso de calculadoras, es decir, pidiendo que se prohíba el uso de calculadoras en las aulas por miedo a que los chicos tienen una dependencia hacia esa tecnología muy grande. Entonces, yo creo que otra vez, esta es una opinión personal mía, yo de alguna forma creo que la inteligencia artificial en la educación es fundamentalmente optimista, pero tenemos que ser cautelosos. ¿Quién tiene que ser cauteloso? Los dos tenemos que ser cautelosos. Los docentes, los alumnos. A ver, todos. Yo acá también lo digo como docente. Yo también soy profesor y me acuerdo el año pasado, a principios de año, que en los grupos de docentes de WhatsApp y en los grupos de mensajería había una gran preocupación diciendo, pero ahora ¿qué voy a hacer yo? Si esta inteligencia artificial, estos chatbots de generación de contenido sintético son tan realistas. Entonces después salieron las plataformas que pueden verificar, ¿no?, si un contenido fue generado artificialmente o humanamente, pero siempre se generan los instrumentos para detectarlo y para alterarlo, ¿no? Siempre es algo constante que pasa. Yo creo que hay como beneficios muy interesantes, ¿no?, de la educación, de la inteligencia artificial en la educación. Se presentan de alguna forma oportunidades muy muy interesantes para poder personalizar los procesos de aprendizaje, y esto llegó para quedarse. A ver, no podemos tapar el sol con la mano, esto llegó para quedarse, y creo que el rol del docente empieza a modificarse, ¿no?, producto de esto. Lo obliga a salirse de una zona de confort, y para el alumno también tenemos que, en términos de la responsabilidad de los alumnos, es
cuánto estamos impulsando una dependencia tecnológica tal que después no pueda hablar con una persona si no tengo una máquina que me esté asistiendo constantemente, ¿no? ¿Cuánta dependencia estamos generando, estamos dándole a esa tecnología en nuestra vida cotidiana? Entonces, a mí, por ejemplo, yo tengo 2 libros escritos, 2 libros publicados y ahora el tercero está en camino. Y yo escribo casi semanalmente. Y a mí, a la inteligencia artificial como autor, no me reemplaza, sino que no es que me reemplaza ni me amenaza mi trabajo, sino que me complementa. Yo tengo momentos donde la uso para poder tener la idea de tener un sistema conversacional que pueda hablar con vos y que pueda nutrirte como si fuese una persona, es algo maravilloso, pero no voy a depender 100% de eso. Entonces creo que tenemos que encontrar cuál es el límite en ese sentido, cuáles son los límites y cuáles son de alguna forma los puntos máximos en su uso y abuso. Vos sabés que tengo una duda. Viste que estas que irrumpen con mucha fuerza y luego se van diluyendo. ¿Esto, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, vino para quedarse? A ver, toda tecnología emergente y toda tecnología exponencial, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología exponencial. Significa que crece a ritmos, valga la redundancia, exponenciales, por 5, por 10, por 15, por 20. Si los autos, por ejemplo, hubiesen evolucionado a ritmos exponenciales, hoy mínimamente volarían, ¿no? Y no vuelan. Entonces, es algo que crece a ritmos exponenciales. Siempre la tecnología tiene como un momento donde hay mucha euforia, ¿no? Estamos viviendo un momento de euforia de la inteligencia artificial, donde hay como el momento de lo que se llama en inglés el hype, ¿no? Este momento de sobreexpectación a la tecnología. Yo creo que llegó para quedarse, pero yo soy un fiel creyente y un fiel impulsor de que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, ¿no? Un poco lo que hablaron ustedes en la introducción, creo que Santiago lo mencionó, del caso de Chile de volver al oral, ¿no? Volver al examen oral, donde la tecnología ahí quizás no nos puede asistir en ese sentido. Y yo creo que va a haber como una especie de revalorización hacia las habilidades humanas muy grandes en los próximos años. ¿Y cómo, estamos hablando de los estudiantes, qué recomendás a la gente común como uno de comenzar a aprender o a convivir con la inteligencia artificial? ¿Qué te bajarías o qué programa y qué ejercicio harías para decir, bueno, empiezo este camino para entender de qué se trata, qué puedo buscar, qué texto, cómo me modifica? En mi caso, como conté antes, un audio me lo convirtió en texto. ¿Qué recomendás? A ver, me parece que al menos es lo que yo trato de divulgar en mis columnas, en mis libros, en mis redes en general. Creo que con la tecnología en general tenemos que ser conscientes de las capacidades y limitaciones que presentan una tecnología, ¿no? La inteligencia artificial no es un ser humano, no tiene sentimientos, no tiene emociones. La inteligencia artificial puede cometer errores, como ustedes ya dijeron también al principio, como cualquier herramienta. Y cualquier tecnología no puede reemplazar a la empatía, al pensamiento crítico. Hoy todavía eso no lo puede hacer. Yo lo que al menos trato de impulsar es desarrollar habilidades para usar la inteligencia artificial y la tecnología en general, las tecnologías emergentes en general, de forma crítica. Aprender a formular preguntas, entender que muchas veces hay sesgos en la inteligencia artificial y errores, porque son herramientas creadas por seres humanos. Y de alguna forma entender que nada en exceso en la vida es bueno, porque los excesos no nos permiten dudar. Estamos en un momento donde a veces hay muchos excesos. Y después experimentar, ¿no? Hoy en día la barrera de entrada cada vez es menor en términos de accesibilidad a Internet y a los dispositivos, entonces podemos experimentar y de alguna forma aprender mucho, ¿no? Hay muchos recursos disponibles para poder aprender sobre inteligencia artificial, y creo que lo más importante es estimular y promover una flexibilidad cognitiva y ser muy abierto al cambio. Estamos viviendo un momento donde la tecnología está en constante evolución.
La inteligencia artificial, ahora en muy pocos días se lanza una inteligencia artificial que va a convertir texto a video, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los publicistas? ¿Qué pasa con los directores de cine? ¿Qué pasa con...? Entonces, me parece que tenemos que en forma general, tenemos que, en resumen, tenemos que entender que la tecnología es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada para un sinfín de cosas. La tecnología no tiene ética, no tiene moral. A ver, un ladrillo puede servir para construir una casa o puede servir para lastimar a una persona. Entonces, me parece que los alumnos es importante que aprendan a usar la tecnología en general de forma crítica, de forma responsable, para aprovechar al máximo sus beneficios, ¿no? Y de alguna forma, y que no deje que no deje también que no le dejen controlar su vida o generar una dependencia tan grande hacia la misma. No sé si... Me parece, sí, se entiende perfecto. Me parece que el punto, me quedo con esto, la inteligencia artificial todavía no tiene sentido crítico. Aquel sentido crítico que pueda llegar a tener es por todo aquel sentido crítico que pueda llegar a recoger de lo que encuentre en portales y demás. Y algo que me parece interesante. Algo que quiero complementar muy chiquito. Coincido que la inteligencia artificial no tiene sentido crítico en el mismo sentido que un ser humano, ¿no? Sí. Es verdad que los modelos de lenguaje están alimentados por decenas de millones de sitios web y todas las enciclopedias y pero lo que le pasa a la tecnología es que no tiene la capacidad de reflexión sobre sus propios pensamientos y acciones. Claro. Y lo más importante es que no puede comprender las emociones y motivaciones de los demás. Que una máquina sea capaz de traducir un mensaje al instante no significa que sepa comprender ese mensaje y transmitírselo a un público determinado, en un espacio determinado, en un contexto determinado, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental entender esto, ¿no? Y yo, si me leen o me siguen en redes, o si alguno de la audiencia que nos está escuchando alguna vez me vio o me escuchó, yo soy lo más lejos a un tecnofóbico que hay, ¿no? Yo muchos años estuve divulgando todas las bondades, ¿no?, de la evolución tecnológica, y no quiero que se queden con una idea fea, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero no, es que me parece que hay que amigarse en vez de enojarse, ¿viste? O de rechazarla. A ver, sí, los seres humanos tenemos dos reacciones frente a cualquier evolución tecnológica, que son miedos, y nos suceden miedos y nos suceden oportunidades, ¿no? Nos sentimos muchas veces muy atemorizados, ¿no? Y por eso también hay diferentes como actitudes, ¿no?, frente a la tecnología. Están los adoptadores tempranos y están los que son más conservadores al cambio en ese sentido. El mismo pasa en la docencia también, porque nos saca de una zona de confort, porque nos saca de una forma de ver las cosas, porque nos mueve un poco el piso esta realidad, ¿no? El ser humano no está diseñado para cambiar en forma constante. Nuestro cerebro va a ir siempre a lo más fácil. No estamos diseñados para cambiar, biológicamente no estamos diseñados para cambiar en forma constante. Entonces, tener algo, una fuerza de cambio, un motor de cambio como el motor tecnológico que nos está constantemente cambiando, y parece que todas las semanas tenemos una novedad tecnológica que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana, y no es cómodo para el ser humano. Joan Zweig, divulgador tecnológico, experto en nuevas tecnologías, especializado en las emergentes. ¿Dónde te siguen los oyentes? Me pueden seguir gracias primero de todo por el espacio, me pueden seguir en mis redes, @Joan, que es Joan, Zweig, Cwaik, ahí me pueden seguir, y ahí van a enterarse un poco de las novedades de publicaciones que haga, etcétera. Te mandamos un abrazo enorme y nos encanta hablar con Joan verdadero, que no es una máquina, porque hace falta a los humanos, ¿viste? Nos pasa en los servicios, ¿viste? No sé si te pasa a vos últimamente.